vamos a leer un par de versículos, pero voy a ponerles en la pantalla como 60 versículos. Entonces no voy a pedirles que los busquen. Si les pido que los busquen, saldríamos de aquí a las 3 o 4 de la tarde. En tal caso quedaría yo solo enseñando. Entonces voy a leerlos solamente, y si usted quiere todos los versículos, me escribe un correo y yo le paso toda la enseñanza completa sin ningún problema. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Pablo le escribe a la iglesia en Filipenses, la iglesia de Filip, y le dice: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Este mismo versículo en la Reina Valera 60 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En la traducción del lenguaje actual dice: dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Y otra versión, como la Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera y me gusta mucho: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Sabe lo que está diciendo? Que una persona que es creyente de verdad en Dios, en primer lugar, se esfuerza por demostrar que se ha convertido a través de la obediencia. En segundo lugar, está diciendo que es una persona obediente delante de todo mundo, pero también es obediente cuando nadie lo ve. O sea que no depende de tener gente al frente para ser obediente a Dios. Depende de estar en cualquier lugar, en cualquier rincón, bajo cualquier circunstancia, y buscará como un tesoro la obediencia. Y en tercer lugar, es una persona que ha desarrollado un profundo temor a Dios, un respeto consciente y absoluto a lo que Él ha dicho en su palabra. Esto quiere decir que cuando uno es obediente, no interpreta la obediencia al gusto. Yo soy obediente a mi manera. Eso no existe, como alguna vez lo hizo Saúl. Saúl, Dios lo manda a matar a todo y a todos, y Saúl se deja los mejores animales y al final deja vivo a un rey, y el Señor le manda a decir con el profeta: no has sido obediente. Y Saúl le responde, versión Marco Vega 2015: sí he sido obediente, pero a mi manera. Y la obediencia a mi manera es desobediencia completa, porque cuando alguien es obediente a su manera, termina siendo castigado a la manera de Dios. Entonces la obediencia no es optativa y tampoco yo elijo cómo llevarla a cabo. Es mandato del cielo, y además hay solo una manera para ser obediente al Señor. Dicho esto, y hablando de la salvación, mire, después de la Reforma Protestante, que fue en 1517, todas las iglesias, sin excepción, creían que la salvación no se perdía. Posteriormente salió la escena, y revisando versículos en la Biblia, algunos comenzaron a decir que sí se perdía la salvación. Antes de entrar en la materia de se pierde o no se pierde, la pregunta que es forzada es: ¿de qué seremos salvos? Entonces voy a hablar un poquito de qué seremos salvos, para luego entrar a hablar de si se pierde o no se pierde esta salvación. La Biblia habla de un castigo eterno, habla de un infierno, de la ira de Dios. No, hermano, predique del amor y de la gracia. 40% de las enseñanzas de Jesús mencionan directa o indirectamente el infierno. Es un tema doctrinal, tema de la iglesia, que en estos tiempos se predica poco, porque en los tiempos pasados se predicaba mucho y todo era infierno. Sin embargo, tenemos que hablar de él. Hoy se habla del infierno y la gente lo ha elevado a mito, a leyenda, y a nosotros nos han llamado gente descerebrada que lamentablemente están sujetos al temor de un infierno. Pero Jesús habló de él, y la Biblia seguirá siendo el manual de vida para cualquier creyente. Conceptos del infierno. El concepto más terrenal que he escuchado es: desde que me casé vivo en un infierno, entonces el infierno es lo que vivo. Algunos, desde que me divorcié vivo en un infierno, otros desde que perdí un trabajo, y otros desde que acepté ese trabajo. Algunos desde que murió un familiar, después de ahí he vivido en un infierno. Ese no es el infierno al que se refiere la Biblia. La Biblia habla de un lugar completamente diferente,
grave y malo que no se compara en nada con los pesares que hemos tenido que vivir aquí en la tierra estando en vida. El pastor Tim Conway explicó acerca de un problema que ocurre actualmente en la humanidad y habla de una falsa seguridad que tiene todo mundo. Si yo pregunto aquí, ¿cuántos van para el infierno? ¿Quién dice, mira, vos sabes que yo ando mal? Yo creo que yo. ¿Quién diría algo como eso? Mira, yo creo, mira, últimamente ando en un puro pecado ahí, yo creo que yo no me salvo. Mire, todo el mundo dice, no, yo para el cielo, y todo el mundo levanta la mano, pero métase a un bar y pregunte lo mismo. Y todos le van a decir, no, yo al cielo llego, mire, después de estas birritas yo al cielo llego. Métase a un prostíbulo y pregúntelo y la gente le va a decir, yo sé que estoy mal, pero Dios es bueno y tarde que temprano algo hace y todos nos vamos a salvar. Mire, hay una idea, hay una falsa seguridad en que vamos a vivir toda la vida y además nos vamos a salvar. Hay una falsa seguridad, el mundo tiene una falsa seguridad, sin embargo caminamos sobre un terreno minado. No sabemos en qué paso, ¡pum!, explota la mina y usted y yo abrimos los ojos y ya no estamos más aquí en la tierra. Lo que sí sabemos es que todos tenemos el requisito para morirnos, y es que estamos vivos. Sin embargo, la Biblia enseña algunos principios muy delicados. La pregunta una vez más es, ¿alguien se podría colar? Usted sabe que en la Biblia tiene un versículo de un colado. Se lo leo. Mateo 22, verso 12. Está el Señor, el rey, invitó a las bodas y hay un colado en medio. Amigo, le pregunta el rey, ¿cómo entraste aquí sin el traje de bodas? O sea, había un hippie ahí metido, el tipo en chanclas, en pantaloneta, hay una camiseta que decía Quicksilver y una gorra al revés. Todos de etiqueta con el regalo de bodas, ven al compa, ¿y ese? Y el rey dice, ¿y usted qué? ¿Dónde salió? Dice la Biblia que este hombre se quedó callado. Entonces el rey le dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos, échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. No hay colados en mi reino, porque no está vestido para la ocasión, porque no está vestido de Cristo, que es la única vestimenta que nos asegura la entrada al cielo. No tenía la ropa adecuada. Pregunta, ¿la tiene usted? Ahorita le voy a confirmar algún versículo y espero en Dios que nos haga repensar mucho esto. Infierno significa la parte de abajo. En hebreo Seol, en griego Gehenna, lugar de castigo después del juicio, castigo interminable, sepulcro, sepultura, algo profundo, un cima, un abismo. De todo esto habla la Biblia. Sin embargo, ¿para quién fue creado? La Biblia en Mateo 25 y verso 41 lo explica muy bien. Jesús luego le dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue creado el infierno? Para el diablo y sus ángeles, coma, y para todos aquellos que viven como el diablo y sus ángeles. Porque a los que les está hablando aquí son a personas que con sus acciones y con sus pensamientos vivieron contrarios a Dios y vivieron conforme al diablo y sus ángeles querían que vivieran. Y lamentablemente, aunque el infierno fue creado solo para el diablo y sus ángeles, las personas voluntariamente caminan allí. Se lo confirmo con varios ejemplos. Usted va a un supermercado y usted ve la gente haciendo fila. Y antes, la semana pasada que andaba, hay una señora que está al frente mío y pide una cajetilla de cigarros. El señor le da la cajetilla de cigarros y yo veo la portada. Y en la portada hay unos pulmones deshechos por fumar cigarro. Ahora hay una ley donde en la cajetilla debe aparecer lo que produce el cigarro. La señora ve la portada y le dice al muchacho, deme 2 paquetes. Si usted va a la Biblia, va a encontrar que Dios castigó el adulterio de David con un castigo violentísimo. El hijo murió, las mujeres violadas, pero la gente sigue igual adulterando. Si usted va a la Biblia, va a encontrar que Dios castigó a Jonás por andar escapando de su voluntad, y aún así hoy la gente se da el lujo de escapar de la voluntad de Dios. Dios castigó a Ananías y Zafira por mentirosos, pero aún así, sabiendo la historia, la gente sigue mintiendo. Dios habló del infierno y de que mucha gente va a ir ahí, y aún así le aseguro que mucha gente irá ahí. No es porque Dios quiera,
El plan de Dios, según primera de Timoteo 2, verso 4, Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Tim Conway decía algo que me pareció lindo, nunca lo había visto de esta manera, hablando de Apocalipsis 14:9. Y en el último tiempo la gente será sellada en la frente, en la mano, y todos los que sean sellados en la frente y en la mano adorarán a la bestia, pero también beberán del vino de la ira de Dios. Como si Dios tuviera una copa llena de ira, no mezclado, no adulterado, una copa pura, y la vacía sobre aquellos que se dejaron marcar en la frente y en la mano. Entonces Tim Conway decía, ¿y no será que esta marca no es el chip que todo el mundo está esperando? ¿Y no será que cuando habla de la frente se refiere a los pensamientos de alguien en contra de Dios? Y cuando habla de las manos se refiere a las acciones de la gente en contra de Dios. ¿Y no será que visto de esta manera ya hay muchos sellados entonces? Personas que literalmente pueden ir a una iglesia semana tras semana, pero cuando salen de aquí viven y repiten lo mismo de siempre, como si la palabra no hiciera nada en sus vidas. Personas que viven en las mismas prácticas de siempre, como si la palabra no produjera cambio en su vida. Escuchan sermones, cantan coritos, pero la pregunta es, ¿realmente se casaron con Dios? Me preguntaban hace poco a Jackie y a mí, ¿ustedes cuánto llevan de casados? Y yo dije, Jackie conmigo 14 años y yo con Jackie 14 años. Ellos me miraban y me decían, ¿cómo? Jackie con usted y usted con Jackie. Le digo, sí, porque hay matrimonios donde solo uno de los dos está casado. Hay matrimonios donde podríamos afirmar, él sí se casó pero ella no, y otros donde podríamos decir, ella sí se casó pero él no. Igual sucede con Dios. Dios se casó con su pueblo, nos dijo a nosotros, me entrego a usted, cuidaré su vida, seré para usted por padre, seré para ustedes por Dios. La pregunta es si de vuelta la gente se casó con él. Porque si hay gente que no se ha casado con Dios, lamentablemente padecerán lo que la Biblia enseña. Y yo solo repito hoy. Mire qué interesante, en lanación.com, generalmente leo el periódico en las mañanas y me encuentro que con los reportajes de cristianos siempre hay mucha cristianofobia. Usted encontrará un reportaje de alguien que falló y usted encuentra allí un montón de gente que odia el cristianismo. Lo sabe usted por los comentarios. En medio de una discusión, entiendo yo, de un cristiano y un ateo, uno de los dos, el ateo, comienza a decirle cosas feas y el cristiano pone definitivamente, estamos en los últimos tiempos, y postea el link de una noticia desgarradora por demás. El link dice, gobierno de Suiza está con un proyecto de ley tratando de legalizar el incesto. Por supuesto, entre mayores de edad. Como si ponerlo entre mayores fuera menos grave que ponerlo entre menores. Un padre que tuvo sexo y violó a su hija, ahora ella es grande, parece que se acostumbró, que le gustó, tristemente por placer aprendió el gusto de la sexualidad. Ahora que cumplió 18 o 21, no sé la edad en este país, resulta que legalizan y él puede vivir con ella como hombre y mujer. Es inmoral, descabellado, inhumano, brutal, pero el tipo que está debatiendo le escribe, ¿y qué importa si se sienten felices así? Y dije, estamos en ese tipo de sociedad en donde la persona que defiende la verdad se ve como loco, pero el que defiende la estupidez se ve como maduro, como tolerante. Estamos en esa sociedad. Lo que es peor es que está permeando tanto la iglesia que hoy escuchamos un mensaje como estos y podemos salir de aquí y nada pasó. Escuché a una señora que me la topé en un supermercado y me sentí muy triste, porque la señora me dijo, pastor, ¿cómo está? Me abraza como si me conociera de muchos años. Yo la saludé igual y me dice, usted a mí no me conoce, pero yo a usted lo he escuchado predicar. Por cierto, la última enseñanza, usted no sabe. Y digo, qué bueno. Me dice, fue en la que contó el ejemplo del caballo. Le digo, mira, no me acuerdo, pero ¿te acuerdas del título? No. ¿Y te acuerdas de qué enseñé? No. ¿De qué se acuerda? Del ejemplo del caballo, fue buenísimo, me dice. Y yo dije, señora, perdón. Y Dios, perdón. Porque si eso es todo lo que usted recuerda, tengo que cambiar mi manera de enseñar. Prefiero en mi vida no volver a contar nada que suene simpático para que no distraiga la atención de la predicación.
porque algún día me juzgará Dios a mí y tendré que darle cuentas de qué enseñé. Y no quiero que me pregunte la historia del caballo. Quiero que me pregunte, ¿enseñaste acerca del juicio? Sí, porque existe. ¿Enseñaste acerca del infierno? Sí, porque existe. ¿Advertiste a la iglesia de que se despierte? Sí, porque Él me va a llamar a mí a cuentas, pero a usted también. A usted también. Y le va a preguntar, ¿escuchaste el mensaje? Sí. ¿Abandonaste el pecado? Bueno, más o menos. ¿Seguiste viviendo lo que estabas viviendo? ¿Te entregaste a Dios de verdad? Bueno, más o menos. Mire, a mí me juzgará, pero a usted también. Y quiero que semana tras semana me recuerden, no por el chiste. Y si eso ha ocasionado un desvío de la verdad, perdóneme, iglesia, porque nunca más quiero hacerlo entonces. ¿Sabe con qué figura se representa el infierno? Fuego eterno, fuego que nunca se apaga, oscuridad de las tinieblas, horno de fuego, prisiones de oscuridad, lago de fuego y azufre, lugar donde el gusano no muere, llanto y crujir de dientes, castigo severo. Este escritor, que se llama Francis Chan, dijo: hay una palabra en la Biblia más grave, más horrenda, más espeluznante, más pavorosa, más terrible que todas las que acabamos de leer. Y yo dije, ¿más grave que esas? Sigo leyendo y él dice, es la palabra muchos. Esa es más grave que todas las anteriores. Y lee 2 versículos, o escribe 2 versículos. Mateo 7:13: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Esto quiere decir que aunque una iglesia se llene en el mundo, literalmente a Dios, que todo lo conoce, que todo lo sabe, sabe quién sí y quién no. Porque las cabras siguen revueltas con las ovejas, porque la cizaña sigue a la par del trigo, y hasta el final del tiempo Dios separará a uno de otro. Y habla de su iglesia. El segundo versículo que usted conoce es Mateo 22 y 23, 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Una vez más, Dios habla de 2 cosas que han de suceder en el juicio final. Algunos heredarán la vida eterna y otros heredarán la condenación eterna. Sin embargo, entendemos que es claro que alguien sin Cristo está condenado, pero alguien con Cristo podría perder la salvación. Vayamos a hilar delgado. ¿Qué pasa cuando el cristiano peca? ¿Aquí quién peca? Excelente, somos de los mismos. Mire, aquí todos pecamos, todos fallamos, a todos nos cuesta, todos tenemos que volver a levantarnos cuando hemos fallado, volver a pedir perdón, volver a pedir gracia, y todos la pulseamos. En teoría en eso estamos todos. ¿Qué pasa cuando algún cristiano peca y decide deliberadamente vivir en pecado? Algunas escenas sacadas de la misma Biblia. El hijo pródigo, por ejemplo. Cuando un creyente peca, esto es lo que se rompe. Se rompe la comunión con el Padre, se pierde el gozo de la salvación, se entristece el Espíritu Santo, se pierde rumbo o dirección de vida, se pierde confianza a la hora de orar, se pierde poder y la derrota abraza a la persona, se pierde la paz aún de pensamientos. Cuando la persona peca, es posible que pueda perder su familia, su trabajo, depende del pecado, su ministerio. Comienza a perder la sensibilidad y comienza a vivir dobles vidas. Se pierde visión espiritual, se afectan a los hijos, se afecta el nombre de Dios, porque la gente entonces habla mal del Dios de aquel que pecó públicamente. Y en muchos casos se pierde salud financiera y salud emocional. Además, dice la Biblia, el pecado corrompe, contamina, mancha, ensucia, esclaviza y hace impura a una persona. Pero, ¿perder la salvación? Se nota que todas estas consecuencias caen sobre la persona estando viva, y aún algunos han muerto por pecados. Pero ¿se pierde la salvación? Voy a explicar las 2 posiciones, así que no le pierda el hilo, por favor. Posición 1, que es la más común y la que se conoce desde la Reforma, es que no se pierde. Y le voy a decir algunos versículos que afirman que no se pierde.
Mateo 18, verso 21. Pedro se acercó a Jesús, ahí van a ir saliendo los versículos. Mateo 18, verso 21. Mateo 18, verso 21. Como que salgan los versículos porque no vamos a poner a buscarlos, gracias. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Cuántas veces le dijo Jesús? No era que Pedro tenía que sacar una calculadora, okay, y después de 490 ya se puede odiar. O sea, literalmente lo que Jesús le está diciendo es: todas las veces que fallen contra ustedes, todas las veces perdonen, porque todas las veces que ustedes me fallan a mí, todas las veces les perdonaré. Habla de una salvación que es de gratis, que no se puede perder, porque la promesa de Dios es perdonarnos todas las veces que fallamos. Segundo versículo, Romanos 8:38. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay nada en este mundo que nos pueda apartar del amor de Dios. Hebreos 8, verso 12, por favor. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y este versículo de Hebreos 8:12 no es como cuando nosotros nos peleamos en el matrimonio y nos pasamos echando en cara lo que hizo él o lo que hizo ella hace 5 años atrás. Usted recuerde que de por sí la vez pasada habló con su mamá y le dijo, y usted le dice, pero eso ya no pasó. Mire, dice la Biblia que Dios no se acordará. No significa que es que no lo recuerda porque Él sabe todo, sino que nunca más le echará en cara los errores suyos del pasado. Dice la palabra Romanos 3, versículo 3. Pero entonces, si a alguno les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Lo que está diciendo sencillamente es: si usted y yo le fallamos, quiere decir entonces que Dios deja de ser fiel. No. Efesios 2:8, Efesios 2, verso 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No existe forma alguna de que por no pecar nos salvemos. Nos salvamos por gracia infinita de Dios. Hebreos capítulo 9 y versículo 15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Primera de Juan 1:9, que usted también la ha escuchado mucho. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, dice, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Segunda de Timoteo 2, versículo 13. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Filipenses 1:6, por favor. Estoy convencido de esto: el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo dice algo sencillo: usted y yo fallaremos en el camino, porque no somos producto terminado. Hasta que Él vuelva, nos perfeccionará. Mientras tanto, caminamos el camino de esa perfección. Hebreos 10:10. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Y el último versículo que le quiero leer, Romanos 11:6. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Lo que dicen estos versículos, o dan a entender los versículos, es que no hay forma alguna de que alguien que se haya convertido de verdad pierda la salvación porque en el futuro haya fallado. Eso es lo que dicen los versículos. Alguien que de verdad se ha entregado a Dios, es imposible que pierda un regalo que no lo logró él por mérito propio, sino que otro se lo dio porque es bueno. Y por gracia y por lo que hizo otro en la cruz es que ha recibido la salvación.
dos historias podrían afirmar algo como esto. La primera es en Romanos, el apóstol Pablo cuando juzga un caso en los Corintios. Hay un muchacho que anda con su madrastra. Parece que el señor se peleó con la señora, se separaron, ahora resulta que el hijo anda con ella y se fue a vivir con ella, y a la otra semana entró a la iglesia con la madrastra tomados de la mano y dándose besitos. Es un caso que la Biblia llama el caso de inmoralidad juzgado, porque Pablo se reúne entonces con el concilio y toman una decisión, y a partir de ese momento dicen esta frase: entreguen a ese hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, sepárenos de la comunión de la iglesia y el diablo hará con él papilla hasta que muera. Sin embargo, su alma no se perderá. Interesting. El hijo pródigo salió de casa, y no porque salió de casa y se fue a pecar, dejó de ser hijo del padre, siguió siendo su hijo. Los que promueven que no se pierde afirman algo como esto: si yo soy padre de mi hijo, por más que se corrompa y por más mal que le vaya en la vida, seguiré siendo su padre, seguiré teniendo de él misericordia y esperando que él se vuelva a mí, pero recibirá en su vida todas las cosas terribles por causa de sus decisiones, aún la propia muerte. Pero aún si muere, voy y entierro al que fue en vida mi hijo. Y son buenos los argumentos que se han sostenido por muchos años. Vayamos al otro lado de la barrera. ¿Qué piensan los que dicen? No, es que hay otros versículos que dicen otra cosa completamente contraria. Y usted al final va a sacar sus conclusiones. Yo tengo las mías. Comencemos por Mateo 10, verso 28. Mateo 10, verso 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Esto está escrito para creyentes. Si no se pierde la salvación, ¿por qué la aclaración de no temer? Si para nosotros no sería el versículo. Pero y leemos un poquillo más delgado. Marcos 9:42. Yo le llamo a este el versículo del terror. Y usted se va a dar cuenta por qué. ¿Recuerda la canción que decía: cuidadito tus manitas lo que tocan? ¿Recuerda? Cuidadito tus ojitos lo que ven, que en el cielo está el Señor, Él nos mira con amor. Cuidadito tus piecitos donde andan. Este versículo o esta canción, creo yo, es sacada de lo que le voy a leer, y no es para niños o es para niños grandes. Si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno donde el fuego nunca se apaga. ¿A quién le está hablando? A un creyente. Si a usted su mano constantemente le hace pecar porque su mano es media pecadora, literalmente dice la Biblia, no le ponga una venda. No dice la Biblia, pida perdón otra vez. Lo que la Biblia dice es: sea radical, absoluto y completo y córtela. Seamos honestos. ¿Con cuántas partes tendríamos que venir menos cada semana? Ahí viene Marco y viene echando el dedo gordo nada más, porque todo el resto ha pecado. ¿Con cuántas partes de verdad fallamos todo el tiempo? ¿Cuántos deberían cortarse la lengua? ¿Con cuántas partes? Es claro que no habla de mutilarse el cuerpo. Está hablando del radicalismo que hay que tener con aquello que nos facilita el pecado. Y escribe por qué. Porque es mejor cortar esa parte que ir al infierno con todo completo. Ahora, para que quede más claro, y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, ahí ¿cuántos? Y hablo en versión masculina, ¿cuántos?
Vendrían hoy con un par de vendas como el pirata de los piratas del Caribe. ¿Cuántos vendrían? Con un parche. Bueno, vendríamos. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde su gusano no muere y su fuego no se apaga. Pero vayamos más delgado. Romanos 8, verso 12, por favor. Mire que he escogido las citas de todos los escritores de la Biblia para no centrarme solamente en un pedacito, sino que hablar de una doctrina que se ha cernido por muchos capítulos de la Biblia. 8:12, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Gálatas 5:19, voy a leer una lista que yo quiero que usted se busque, por favor, en la lista, que se busque honestamente, por favor, en la lista que voy a dar. Gálatas 5:19, las obras de la naturaleza pecaminosa, se lo digo más todavía aterrizado, alguien que constantemente peca, esto es lo que se le ve siempre. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, cualquier forma de pecado que tenga que ver con la sexualidad, llamémosle por nombre, pornografía, homosexualismo, adulterio, fornicación, llamémosle cualquiera, impureza, libertinaje, idolatría, brujería. Hasta ahí está claro, hasta ahí no hay problema. ¿Cuántos están en esa lista? No levante la mano. Arrepiéntase, no levante la mano. Sin embargo, esa parece como muy clara, ¿no es cierto? Claro, mire, alguien anda hoy fatal, por supuesto, imagínense, brujería, alguien idólatra, eso se merece en el infierno. Vayamos con la segunda parte de la lista, que es la misma. Odio está a la par de brujería. Discordia, celos, amén, ayayay, sigo. Arrebatos de ira, perdón por la exageración, pero voy de nuevo. Arrebatos de ira, voy con los de este lado. Arrebatos de ira. O pensábamos que era un pecado menor, uno venial, en serio. Rivalidades, ya lo perdoné, pero a mí no se me acerca. En serio. Disensiones, divisiones, sectarismos, envidia. Esa la tiene mucha gente y no se da cuenta. Y viven peleados, angustiados y trabajan el triple para tener lo que el vecino, porque son unos envidiosos. Y chotean al que les va mejor, quién sabe, seguro vende droga, porque son envidiosos. Y no se han dado cuenta lo envidiosos que pueden ser. Borracheras, ahí aparece ahora sí en los de verdad, orgías y otras cosas parecidas. Punto y seguido, les advierto ahora, como lo hice antes, los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Póngale la firma. Me hace pensar que una persona que escucha mensajes y nada pasa y sigue en sus prácticas no ha conocido a Dios. Me hace creer que podría escuchar 100,000 sermones, pero hasta que no abra sus ojos espirituales, su corazón, y permita que Dios haga morada en su vida, pensará, bueno, sí, qué feo ese mensaje, pero al final vivirá como quiera, a las puertas del infierno. Continúo. Hebreos 3, versículo 12. Hebreos 3, verso 12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio, como se acaba de decir. Ahora bien,
¿Quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Leo dos más. Capítulo 6 de Hebreos, verso 4. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado del don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo eso se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Y una más, Hebreos 10:26. Por favor, léala conmigo para que le quede ahí el versículo en la cabeza dando vueltas. Hebreos 10:26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el último versículo, Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado ¿ya lo leyó? Es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. ¿Sabe? Dios nos dio un regalo a los que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Una persona que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador vive como Jesús manda, porque ese es el fruto que le ha dado el hecho de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Literalmente, y en la frase que más me gusta, es alguien que ama lo que Dios ama y que odia lo que Dios odia. Y que cuando ama lo que Dios ama, literalmente vive en esa urgencia de vida todos los días, amando lo que Dios ama, pero al mismo tiempo vive odiando lo que Dios odia y renunciando si él vive en conductas que Dios aborrece, porque entiende que no calza su vida con un Dios que le ha llamado a vivir en santidad. ¿Fallamos todos? Sí. ¿Seguiremos fallando en el futuro en tanto estemos en esta carne? Sí. ¿Peleamos contra el pecado? Sí. ¿Tenemos batallas ganadas? Un montón, y perdidas otro montón también. Sin embargo, en teoría hemos cortado en nuestras vidas las prácticas constantes de pecado, que además metemos a los demás en el rollo y las validamos delante de Dios. Cuando un creyente vive de esta manera, literalmente no tiene por qué esperar una salvación del cielo, porque no ha conocido a Dios de verdad. 4 comentarios acerca de estos versículos que son tan diferentes a los primeros que leímos. El primer comentario es que son una evidencia de que la salvación sí se pierde. Son una evidencia, afirman los comentaristas. El segundo comentario, que si el cristiano de verdad se aparta de la fe genuina, no hay otro taxi que lo lleve al cielo. Solo hay uno, y es Jesús. No hay otro lugar. Tercera, que estos versículos deben ser tomados como una advertencia a ser un simple profesante, y personas que se convierten de verdad a Dios deben vivir como Dios manda. Porque seamos honestos, el que se convierte de verdad en Dios anda buscando solo las cosas de arriba.
El que se convierte de verdad en Dios no anda pensando en cuánto más me puedo acercar, a ver, me pierdo aquí o hasta acá, o aquí no me pierdo, ¿qué más puedo hacer para ver si me escachinflo? No, una persona que se convierte de verdad no pasa por ahí su discurso en la mente, pasa pensando en cuánta más basura en mi vida debo sacar para acercarme a la santidad de Dios. Entonces, cuando usted oye a alguien pensando en cuántas prácticas más tengo y no las pienso dejar, la pregunta es: ¿Jesús reina de verdad en su corazón? Porque si reinara no hay debate. Si reinara no hay debate. Jesús le dijo al joven rico: da todo lo que tienes. ¿Cómo que todo, Señor? Si es demasiado lo que tengo. Entrégalo a los pobres. Y eso no se lo pidió a todos, se lo pidió al joven rico. Porque para el joven rico eso que tenía estorbaba en su comunión con Dios. Un afán por las cosas, un afán por la empresa, un afán por hacer más plata, un afán por tener un futuro asegurado cuando su futuro y el mío es Dios. Jesús encuentra en el corazón de este joven rico algo que le estorba y le dice: o el dinero o yo. Es un mensaje de amor. Que duro le habló, no le habló duro, es un mensaje de amor. Está en juego su salvación, el dinero o yo. Y el joven dijo, el rico dijo: uy, el dinero. Me encantaría decirle que se fue, no, jaló, que es diferente. Alguien que se va pensando en: uy, mire, este hombre se desaparece del mapa y no se vuelve a encontrar en ningún capítulo de la Biblia. Me hubiera encantado decirle: allá en Hechos apareció el joven rico ya sin nada, lo donó a los pobres y dijo: me arrepentí, me volví a Dios. No hizo eso porque el dinero era muy fuerte en su vida. Y Jesús no le dio otra opción: o lo abandonas o soy yo tu Señor. Una de las dos, o es Él o soy yo tu Señor. A los discípulos, cuando Jesús comenzó a predicar fuerte, alguno se le acercó y le dijo: Señor, dura es esta palabra, ¿quién la ha de soportar? Mire qué profético. Y el Señor les dijo: ¿ustedes también quieren irse? Luego viene una multitud siguiéndolo. Y Jesús en el camino se detiene y les dice: un momento, cualquiera que quiera ser mi discípulo, primero, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Renuncia a sus sueños, renuncia al dinero y renuncia además a sus metas. Soy yo su primer lugar. Ahora sí me siguen. Ese fue el mensaje de amor que predicó Jesús. Nunca fue liviano. La gracia que predicó Jesús fue: arrepiéntanse. Así comenzó Juan el Bautista, así comenzó Jesús: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Se llamaba el bautismo del arrepentimiento. Vuélvanse a Dios, conviértanse a Dios, que sus frutos lo demuestren. Juan el Bautista comienza a bautizar y se acercan los escribas y fariseos. Juan el Bautista los ve y les dice: oh, camada de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira que viene? Hagan frutos que demuestren que están arrepentidos. ¿Se da cuenta que era más que hacer una simple oración? Por cierto, Jesús nunca puso a la gente a hacer oraciones. Jesús les decía: sígueme. Y eso era todo. Porque la gente entendía que seguir a Jesús significaba todo. Termino. El pecado siempre será un problema, aunque estemos en la era de la gracia. El pecado siempre será un problema, un lastre que debemos quitarnos de encima. ¿Sabe? En el terreno llegaron unas cunetas para hacer unos caños, pero son pesadas. Ya se dio cuenta como ando el brazo, son pesadas. Y eran 250, había que bajarlas. El camión llegó, eso fue hace un tiempito, y yo dije: ay, lo ayudo. Es pesado. Agarré la primera y uno la levanta como si se la aguantara. Entonces tuve que meterle doble tracción a los brazos, más fuerza, más pierna. El otro me ayuda entre los dos. Y yo le iba diciendo: no, tú vas pesado. Y yo: tú más o menos, vamos. Le digo: vamos, sigamos. Mire, era pesadísima. Cuando llegamos a donde había que acomodarla, comienza el juego. Así o así se coloca. Pero la teníamos en la mano. Así o no, al revés, no, así, no. Tomen una decisión, les digo, pero como sea, porque hay un punto donde las manos ya no aguantan, donde el cuerpo ya no aguanta. Hay un punto donde hay que soltar.
Al final, y muy a pesar de que quería tirarla, la pusimos en el suelo y me dice, ¿qué, pastor? Le dolió. Yo, no. Cuando llegué a las 2 horas, ya habían colocado varias, habían 3 quebradas. Y me dieron la idea, solo la idea, de que en un punto del trayecto no aguantaron el peso y tuvieron que soltarla. ¿Sabe cómo es el pecado? Como esas cunetas encima de la espalda. Son tan pesadas que hay un punto en donde caen, pero si las cargamos mucho tiempo caerán con todos nosotros. Son tan pesadas. Y cuando Jesús vino a la cruz, la idea era que soltáramos ese peso de más. ¿Se pierde la salvación? Dicen algunos. No, es imposible para el que se convirtió de verdad y vive pensando en las cosas de Dios. Para aquel que está entretenido en buscar a Dios, en amar a Dios como mandato y con amor. Para aquel que vive profesando el evangelio, comunicándolo a otros y que su fruto se nota, fallará muchas veces, pero perderá la salvación. No. Sí, para aquellos que nunca se comprometieron con Dios de verdad, que semana tras semana escuchaban mensajes y muchos pensaban, ese no es conmigo. Para aquellos que siempre andan vestidos pero no de Cristo y que se meten a las bodas y cantarán y dirán, pero no se han dado cuenta que esa no es la vida que Dios tiene para ellos. Para aquellos que semana tras semana insisten en vivir contrarios a la voluntad de Dios. Sí, para ellos sí, son de los que dice la Biblia, muchos se perderán, y en ese muchos están. ¿Sí? ¿Sabe qué se espera de un creyente? Que de verdad esté ocupado en su salvación, que ponga la mira en las cosas de arriba. Hay un versículo y termino con este en Apocalipsis, al puro final. El que quiera pecar, dice Apocalipsis, siga pecando, pero el que es santo, santifíquese más. ¿Sabe? Tiago, famoso Tiago, tiene una particularidad. No sé si le pasa a todos los bebés, yo creo que sí. Y posiblemente usted sabe lo que le voy a decir, y algunos papás van a decir, lo mismo me pasa a mí. Yo lo duermo en las noches, lo cambio, lo duermo, le lavo los dientes, jugamos hasta que lo logro dormir, que siempre es un reto. A la mañana yo lo despierto, lo baño, soy un papá presente, lo baño, juego, mientras Jackie se alista y Fío y todos corremos, la locura de todas las mañanas. En la mañana lo visto, le pongo el chupón, ahí paso haciendo de todo, me encanta, lo disfruto. Un sábado, si puedo quedarme en casa un sábado, entonces me levanto tarde y lo despierto y juego con él, mientras no esté Jackie a la par. Porque donde él ve a Jackie, se acabó la vida con el papá. Yo puedo pasar 10 horas con él, pero donde llega Jackie, lo primero que hace es señalarla. Mamá, sí, mi amor, ahí está mamá. Sí, mamá, y ya, y se acabó ya. Todo lo lindo que construimos, todo el amor y todo se acabó. Mi amor, Tiago, mire, literalmente se va. Entonces yo me bajo al nivel de Tiago, y me ha pasado unas 30 veces. Ya no lo vuelvo a alzar, le digo, malagradecido, dolido porque me rechaza, dolido. Tome, le digo, ¿para qué entró al cuarto? No, es que usted, no sé qué, y dígale que no lo alzo más entonces, y mañana no lo baño. Llega el siguiente día, lo veo durmiendo a la par, duerme en la cuna, le agarro la cara, le hago cariño, le digo de todo, lo paso para mi pecho, lo despierto. ¿Qué cree? Lo vuelvo a bañar, lo saco, le pongo la ropa, está jugando, entra Jackie, mamá, ay, van. Esto me ha pasado todo el tiempo. Y todo el tiempo le digo, ahora es que no lo alzo. Y todo el tiempo lo vuelvo a alzar otra vez. Porque es mi hijo. Porque lo amo y no importa cuánto me ame o cuánto me rechace. Es mi hijo y lo amo. Cuando veía esa figura me acuerdo de la paternidad de Dios con nosotros. Que su promesa fue, estaré contigo, pero ámame. No me rechaces. Estaré contigo, pero sígueme, no me abandones. Estaré contigo, pero búscame como te he buscado y te he encontrado. Esa es la única forma de seguir a Dios, no hay otra.
No hay la forma de seguirlo distante, de seguirlo abandonándolo. Esa no existe. ¿Es esta o no hay forma? Me late que cualquier persona que viva de otra manera es que falta que lo conozca todavía. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Pregunta, y termino orando. La Biblia dice, muchos no van. No dice posiblemente muchos no irán. Dice muchos no van. A pesar del esfuerzo, a pesar del sacrificio, a pesar del amor, a pesar de los mensajes, a pesar, muchos no van. Separados de Dios eternamente, muchos no van. Le hablaba a su iglesia. Muchos no van. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si lo hubieran sido, hubieran permanecido con nosotros. Estaban en el pueblo y parecían pueblo, pero nunca fueron pueblo. Cada vez que leo ese versículo, yo le digo a Dios, Señor, permíteme terminar mi carrera, y que la gente que escucha los mensajes tuyos en el mundo igualmente sean confrontados con tu verdad, para que no diga que no se lo dijeron, porque no es nada más un castigo, es una eternidad. Señor, en el nombre de Jesús, eres un Dios de amor, de gracia, de misericordia, y la cruz representa que no teníamos forma de salvarnos a nosotros mismos. No era dejando de hacer o cumpliendo tal o cual mandamiento, es que no había forma de salvarnos. Pero llegaste tú, Jesús, y extendiste tus brazos, y nosotros no pudimos extenderlos, y pusiste tus pies. Y mientras mirabas al cielo, las palabras más crueles de la historia fueron las mejores para nosotros. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y justo en ese momento tu pecado y el mío estaban en su espalda, y Dios volteó su rostro, porque es santo, aún de su propio Hijo, y cargó con tu maldad y con mi maldad. Pero no lo hizo para que viviéramos esclavos de los pecados. Lo hizo para que fuéramos libres, y para que en esta libertad ahora no lo usáramos como pretexto para vivir mal, sino para vivir rindiendo en el don que nos habías dado, amándote diariamente y peleando contra aquello que tanto nos cuesta, Señor. El final de los tiempos hablará. Algunos dicen sí, otros dicen no. Nosotros decimos hoy: queremos vivir para ti, honrándote siempre, Señor. Y esta discusión entonces se acabará en nuestra mente. Queremos vivir amando lo que amas y odiando lo que odias. Entonces ni siquiera habrá necesidad de una discusión como esta. Porque persona que vive para ti, que se ha entregado a ti, que te ama todos los días y que aun cuando falla te busca de nuevo, su nombre con letras doradas está escrito en aquel libro llamado el libro de la vida. Para el que vino hoy y sabe que Dios algo le ha dicho en el corazón, si lo tiene a bien, dígale a Dios conmigo: perdóname, Señor, porque ante la iglesia he dado una cara, ante la familia también, pero sabes bien lo que vivo por dentro. Ruego a ti, que eres un Dios de misericordia, de amor, de segundas oportunidades, que tengas de mí compasión, que me ayudes a tomar decisiones valientes, sabias, radicales, y que mi fruto pueda ser bueno para honrar tu nombre. Entiendo que eres Padre, sé mi Padre. Entiendo que eres Dios, sé mi Dios.
Entiendo, Jesucristo, que te levantaste de entre los muertos y que viviendo para ti, Señor, me da esperanza eterna. Escribe mi nombre en ese libro, Señor, y enséñame a vivir para ti. Que no sea yo de esa lista de muchos, porque no te buscamos hoy por el temor de un juicio, aunque debería darnos temor. Te buscamos hoy por amor a un Dios tan cercano, tan bueno, a un Dios tan lleno de misericordia y compasión, que nos advierte de los malos caminos, a un Dios que tiene un plan mejor para nosotros, diferente de aquellas cosas que pensamos eran la satisfacción. Abrázanos, Señor, por favor, y llénanos de tu Santo Espíritu. Entregamos esta mañana en tus manos, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Puede levantar sus manos al cielo, por favor, un segundo, y decirle a Dios: eres mi Señor y mi Salvador. Eres mi Dios, la fuerza de mi vida. No me sueltes nunca, Señor. No me sueltes nunca. Quiero vivir para ti y honrarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén.